Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Muy bien, son las 8 de la mañana con 16 minutos y aquí está ya estamos conversando con el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Bienvenido, ministro. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, un placer poder acompañarlos y informar de todo lo que está sucediendo, creo que en el ámbito de la salud, que es sumamente importante. Siempre le decimos a la audiencia que lo aprovechen, ¿verdad? Que está aquí para preguntas, consultas. No los funcionarios saben todo lo que pasa, o sea, es imposible. Claro. Entonces, de ¿verdad? repente, pues ahí alguna sugerencia es importante. Siempre bienvenida. Ahorita, como decíamos antes de ir al aire, lo que todo el mundo le anda preguntando es sobre el famoso metapneumovirus humano. El HMPV. El HMPV. HMPV. Ajá. Es el metaneumovirus humano, es un virus respiratorio que está circulando desde hace mucho tiempo. Realmente el metaneumovirus humano fue descrito en el 2001, tiene bastantes años de estar en circulación, no es un virus nuevo, es un virus respiratorio que se caracteriza por dar la sintomatología convencional como la influenza, como el virus del catarro, el rinovirus, en general. Andogripe, dice uno. Exacto, Ajá. puede ser un virus que puede ser muy característico, pero sobre todo que también puede llegar a tener ciertos efectos importantes cuando nos referimos a pacientes que tienen hechos que incrementan su riesgo o que son poblaciones de mayor vulnerabilidad. ¿Cuáles son estas personas? Son adultos arriba de 60 años o personas que tienen o niños que son menores de 5 años. ¿Por qué? Porque son personas que tienen características particulares que pueden llegar a desencadenar complicaciones agregadas a la infección que en ese momento se está desarrollando, y que cuando me refiero a infección no solo me refiero a un proceso infeccioso bacteriano, sino que también nos podemos referir en general en ese momento a un proceso infeccioso viral, que en ese sería por metaneumovirus humano. En ese sentido, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay mucha alarma a nivel internacional porque dicen los medios, se trata de un nuevo virus que podría corresponder a la situación que experimentamos hace un par de años atrás, que era lo de COVID-19, en el cual pues definitivamente el mundo entero se alarmó, pero que en particular en este era un virus totalmente nuevo, que no sabíamos sus tiempos de duración, que no sabíamos cuál era el tratamiento, que no sabíamos cuál era la agresividad que este podía tener, la letalidad que este podía tener. Entonces, quieras o no, esto nos pone ahora con mayor tensión a nivel internacional, y me refiero a la población, de qué esperar cuando escuchamos mayor información a nivel internacional en medios, en redes sociales. Y como es allá en China también, ¿verdad? Y lo relacionamos. Entonces solo nos acordamos de la COVID-19. Correcto, Ajá. lo relacionamos y eso nos preocupa, y es natural tener esa preocupación. Sin embargo, creo que es muy importante que también, así como se genera esa información y que es natural poder preocuparse, así también debe generarse la información para poder aclarar a la población qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay un incremento pues de información acerca de un virus que está circulando y que tradicionalmente en una época del año hay circulación de este virus en este país, que prácticamente sería el país de origen que se mencionó, que es China. Ahora, no solo sucede en China, sucede en los países de las Américas, sucede en los países del continente asiático, en el continente, en África, relativamente sucede en todos los países. Está en Guatemala, está en Honduras, está en El Salvador. La Verónica acaba de bajarse de un avión hace un par de días. 15 días, sí. Y cuenta que todo el mundo venía tosiendo. Sí. Correcto, porque estamos en un periodo de fin de año, en un periodo de inicio de año. Hermanos lejanos. No, No, lo que pasa es que quiere pues sí, dejar la peste. hay movimiento de personas de todos lados. y más que eso es el periodo de baja de temperatura. Entonces, aquí suceden dos situaciones. Realmente las bajas temperaturas facilitan o propician un ambiente donde los virus respiratorios se pueden transmitir, uno. Y dos, también cuando hay bajas temperaturas, la población trata de resguardarse, porque debido al frío todos tratamos de estar en lugares encerrados. Entonces, esto permite a que al estar en mayor cantidad de tiempo en lugares cerrados,
la circulación de los virus respiratorios se produce con mayor facilidad y esto permite que se vayan replicando las enfermedades respiratorias. Sin embargo, creo que es muy importante recalcar que este dato en particular del virus del metaneumovirus humano, en este momento es menor la cantidad de circulación que lo que se observó el año anterior en el mismo país de origen, donde se está mencionando actualmente que existe una cantidad de casos alta. Entonces, ¿qué quiere decir? Realmente creo que hay mucho de esto que es una desinformación que se está generalizando a nivel internacional. No hay que alarmarse. No hay que alarmarse. O sea, es ¿Cómo? un virus normal, es lo que usted dice. Correcto. Esta época del año es normal que incrementen las enfermedades respiratorias. ¿Qué debemos hacer? Es que yo quiero preguntarle, a nivel de diagnóstico, el médico, ¿cómo dice? Es metaneurovirus. Eso es una muy buena pregunta. Yo creo o sea, que no es gripe, no es catarro, no es... Influenza. Influenza. COVID-19. Sí, es una excelente pregunta porque a razón del COVID-19, y aquí viene, volvemos a la pandemia y creo que no es que tengamos que recordarla, pero es importante también. Pero aprendimos un montón. Exacto, recordar las batallas que se ganaron y lo que se aprendió. Y es que el COVID-19 nos dejó mucha enseñanza y una de las grandes enseñanzas que nos dejó es la biología molecular. La biología molecular nos permite ahora, a través de la secuenciación genética de la PCR, de la reacción de cadena de polimerasa, que es los estudios que permiten diagnosticar ciertos virus respiratorios, hoy podemos clasificar cuáles son los virus respiratorios que están circulando. Y los países tienen esa capacidad. Antes nosotros enfermábamos de un virus respiratorio, pero no le podíamos poner nombre y apellido. Decíamos, tiene gripe, tiene catarro, tiene tos. Es que el virus que anda dando. El virus que anda, exactamente. Y decíamos, es temporada de influenza, decíamos. Ajá. Pero no lo sabíamos. Teníamos 2 o 3 marcadores para poder tener una idea, pero todo el resto de paneles respiratorios o de virus respiratorios no sabíamos poder clasificar si se trataba de uno o del otro. Ahora tenemos la capacidad a través de biología molecular y de los hisopados de poderle poner nombre y apellido. Y ahora dirán, bueno, pero no a todos los pacientes se les realiza, correcto, porque estamos hablando de que son pruebas costosas, son pruebas que pueden llegar hasta $100 cada prueba, entonces se realiza lo que nosotros llamamos un tamizaje centinela y esto nos permite en todo el territorio tener puntos que están captando las muestras respiratorias a todo paciente que ingresa. Estas son áreas tanto hospitalarias como áreas de unidades de salud y esto nos permite saber cuáles son los virus que están circulando en el territorio. Si tenemos metaneumovirus, si tenemos influenza, si tenemos H1N1, si tenemos H3N2, si tenemos el virus que sea que tengamos en ese momento de circulación COVID-19, si tenemos coronavirus normal, porque existen una serie de virus que están circulando y esto nos permite cargar en nuestro boletín epidemiológico que ustedes perfectamente pueden ingresar y ustedes se darán cuenta que cuando ustedes van al área de enfermedades respiratorias, en la última parte del área de enfermedades respiratorias, ustedes pueden observar la vigilancia centinela. En la vigilancia centinela ustedes tienen toda la gama de virus, adenovirus, flu A, H1N1, H3N2, flu B, influenza A no subtipificada, metaneumovirus para influenza. Y estos datos, si ustedes se dan cuenta, han estado siempre a disposición en esta vigilancia centinela. Precisamente por eso nosotros incrementamos todo este tipo de digamos, herramientas o evaluaciones que ahora nos forman a nosotros un escudo epidemiológico. Nadie logra dimensionar estas acciones que cuestan dinero, porque cuestan dinero, pero sobre todo que nos protegen. Y mire, uno de los paneles ha estado presente todo el año. Todo el año hemos tenido esta vigilancia centinela y miren a quién clasifica metaneumovirus. Y todo el año hemos tenido esto a disposición. Entonces, creo que es muy importante ver cómo las herramientas que se han ido aplicando han tenido esa función. Y al igual, ¿Quién es el verde, ministro? Es que como la letra es chiquitilla no logro ver. el virus incitial respiratorio. O sea, porque de acuerdo a lo que veo en la gráfica, en los últimos días es el que más se contabiliza, por así decirlo. Hemos tenido virus incitial respiratorio, hemos tenido también lo que es adenovirus, hemos tenido metaneumovirus, hemos tenido rinovirus, que son los virus que más comúnmente están circulando. Ahora, en este periodo, en este momento de fin de año, los virus circulantes son virus incitial respiratorio, influenza, metaneumovirus y el otro es el rinovirus. Esos son como los virus que están esperados para esta temporada de fin de año. Entonces,
Eso es como para nosotros como la característica en la cual nosotros podemos ir identificando cuáles van a ser las acciones de salud pública que se van tomando. Y al igual que tenemos esto, y yo quiero mencionarlo, tenemos las enfermedades diarreicas agudas. ¿Y por qué me voy a saltar a las enfermedades diarreicas? Para aprovechar el hecho de mostrar cómo es que la vigilancia centinela ha ido creciendo. Entonces, también en vigilancia centinela tenemos un tamizaje de virus centinela en enfermedades diarreicas. Todo esto conformando lo que nosotros llamamos nuestro escudo epidemiológico. Esto nos permite saber o poder proteger a los salvadoreños a través de una identificación y un seguimiento de qué enfermedades están circulando en el territorio y qué acciones de salud pública tomar para poderlos proteger. Y en el caso de enfermedades diarreicas, ¿qué estamos teniendo, ministro? Actualmente estamos teniendo diferentes enfermedades que van desde aeromonas aeruginosas y también estamos teniendo casos de E. coli y Shigella especies, que son las más Esas son las tradicionales comunes, ¿verdad? de todas las enfermedades. Entonces creo que es muy importante. Ahora, todo el dato no solo debemos fijarnos, por ejemplo, vamos a pasarnos al de respiratorias, que creo que es importante ya que lo estamos abordando. No solo debemos fijarnos, el análisis es una combinación de parámetros. No solo nos fijamos en cuál es el que está circulando, por ejemplo, semana 52 pues, del boletín anterior, sino que también tenemos que ver la combinación de la cantidad de casos con la circulación. Por ejemplo, si yo veo que tenemos acá circulación de virus sincitial respiratorio, ok, tenemos sincitial respiratorio, pero tengo que ver si la cantidad de casos que están circulando es alarmante, porque yo puedo tener sincitial respiratorio, pero si los casos de sincitial respiratorio son Los del rango lo normal del rango normal, o no abajo de lo normal. no tengo por qué preocuparme. Y si nosotros vamos a ver eso, nos referimos al corredor epidemiológico. Entonces, ¿qué vemos en el corredor epidemiológico? Bueno, las enfermedades respiratorias agudas, cerramos el año con el corredor epidemiológico en una zona considerada una zona de éxito, porque está bajo de la línea verde, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es bajo la línea verde? ¿Qué es una zona de éxito, ministro? Una zona de éxito quiere decir que es lo que hemos esperado en la recolección de datos de 10 años, que estaría por debajo de los datos colectados en 10 años. Eso quiere decir que estamos en el rango más bajo. Entonces nosotros consideraríamos que estamos en un dato en el cual no hay tantas afectaciones de enfermedades respiratorias. Ahorita estamos haciendo la transición ya se fue la lluvia, ¿verdad? Vientos nortes y viene la época seca Y el polvo. y el polvo. Entonces ya ahí cambia la dinámica. Ahí cambia porque comienza a haber otro tipo de enfermedades que pudieran afectar también un poquito el contexto tanto respiratorio más a un problema alérgico mal de y Mayo. iniciamos las lluvias. Entonces en eso comenzamos con lo que conocemos como el mal de mayo, que son las primeras lluvias. Ahí se desencadenan otro tipo de enfermedades a la cabeza, podemos tener enfermedades por E. coli, enfermedades por pues tifoidea, que es otro de los parámetros tan importantes que hay que tener en consideración, que llevamos un buen tiempo de no tener pues, elevaciones amplias en este caso en particular. Cuando observamos muchos casos de fiebre tifoidea, ¿verdad? Yo creo que es muy importante el ver cómo el tener datos de captar cuando se van incrementando o poder saber qué es lo que está circulando nos permite ir a abordar en las zonas específicas los casos en particular a través de todo el equipo de epidemiología. O sea, por el momento entonces los datos lo que arrojan es que se están comportando de manera normal, que Correcto. tenemos el número de casos de manera normal. Correcto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Porque el hecho que estén comportándose de manera normal no quiere decir, esto no hay que hacer nada. No, al contrario. Y usted mencionaba el tema de la E. coli, que todo el tiempo está, ministro. Pero y aquí recordamos la época de la COVID-19 y son, costumbres que se nos han quedado, como por ejemplo el lavado de manos. Correcto. Yo creo que una de las cosas que los salvadoreños más debemos de ver es que las enfermedades respiratorias, las enfermedades gastrointestinales nunca van a dejar de existir porque es una parte natural de la coexistencia de la humanidad. La enfermedad coexiste con la vida, es una parte natural. Entonces, lo que debemos de aprender es tratar de correlacionar y de practicar todo lo que la ciencia nos ha demostrado. ¿Y cuáles son esos? Las medidas de prevención. Entonces, ¿cuáles son nuestros targets o cuáles son nuestros puntos de ataque como sistemas de salud? Y también cuáles deberían de ser prácticamente las acciones más pertinentes que la población debe tomar. Enfocarse en aquellas poblaciones que son vulnerables.
o sea, nuestros adultos mayores. El abuelo, la abuela, el papá, la mamá, que padecen enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, dislipidemia, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dislipidemia, enfermedad cardíaca, cualquier paciente que tiene insuficiencia cardíaca congestiva, todos estos grupos de pacientes que tienen una enfermedad crónico-degenerativa son pacientes de riesgo, o aquellos niños que tienen una enfermedad de base, aquellos pacientes que son hiperreactores bronquiales, asmáticos, que son pacientes que van a desencadenar un problema, ya sea por un trigger o un detonante, sea o bien respiratorio o sea bien gastrointestinal. Entonces, ¿cuál es la función que nosotros nos enfocamos? Practiquemos las medidas de prevención, porque un lavado de manos adecuado, utilizar una mascarilla cuando nosotros tenemos un incremento en el riesgo de transmisión de una enfermedad, pueden hacer la diferencia entre que algo pueda iniciar y terminar mal o que algo ni siquiera inicie. Por ejemplo, una persona que se expone porque tiene que trabajar en el día a día para llevar el sustento, pero de repente pues esta no está exenta a poder de enfermarse, llega con sintomatología y tienes que regresar a la casa y en la casa está su papá o su mamá o su abuelo que tiene 60, 70 años, que padece POC. Esta persona es de riesgo, pero si esta persona no se cuida con una mascarilla, puede transmitirle la enfermedad. Entonces ahí se van generando esas cadenas que son peligrosas y que de alguna manera, bueno, más bien que pueden incrementar los riesgos y que de alguna manera podrían, con medidas sencillas que aprendimos en la pandemia y que no han dejado de ser importantes, podrían disminuir los riesgos y podrían proteger a una persona o a un ser querido que de alguna manera tiene mayor riesgo. Mire, no me lo vaya a tomar a mal, y la desparasitada 2 veces al año. Es muy importante. ¿Verdad que sí, doctor? Sumamente importante, Ya porque ves, compañero, a lo que te veces digo, tenemos desparasitémonos. ciertas enfermedades parasitarias que pueden desencadenar trastornos severos gastrointestinales y a veces no se le presta importancia. Y creemos, y esto es muy importante, que lo de los parásitos solo es para los niños. Y esto no es cierto. Hay muchos parásitos que pueden llegar a generar complicaciones severas en los adultos. Y es ahí donde yo creo que una recomendación de tener siempre una visita rutinaria al médico no es una mala Una vez al año, ¿verdad? Ajá, no es una mala decisión. Y no lo tradicional que hoy estamos acostumbrados Enero y junio, compañera. a visitar al médico solo cuando nos enfermamos. No debería de ser así. Claro, vaya, ves, compañero. Hoy en enero nos tenemos que desparasitar. Ministro, uno de los temas que andaba rondando a finales del año pasado es el de los especialistas del sistema de salud, no solamente salud pública, sino que en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Creo que es una pregunta que vamos a un tema que vamos a abordar después de la pausa, porque ya vino San Martín, compañero. Sí, ya vino San Martín, ya vinieron los desayunos. Antes queremos entregarle Cherito Café, ministro. Cherito Café es el café oficial en Diana Verónica y Tony. ¿Ya lo probó? A probarlo. No lo hemos dejado probar el Cherito Café. Buenísimo, ¿verdad? Sí. Bueno, agarre esa bolsita roja, por favor, ministro. Esa es una bolsa que Cherito Café le envía. Es el café oficial en Diana Verónica y Tony. Es un café de estricta altura, orgullosamente salvadoreño. Así que le invitamos a que usted pues, pueda consumir Cherito Café. Quien lo desea, ¿dónde lo encuentre? Fácil. Váyase a Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, en San Benito, también en las tiendas Tengo, en diferentes centros comerciales, o directamente en Cherito Café, @cheritocafé.sb en las redes sociales. Mire, ministro, y oyó a Mel Gibson, lo que dijo del cáncer, ¿no? No, recién, eso fue reciente. Sí, han sido declaraciones de la semana pasada. El fin de semana, que tenía 3 amigos con cáncer. Y cáncer nivel 4 ya. Desahuciados, y se curaron tomando ivermectina. Y Ferbendazol. Ajá. A mí me llamaron la atención esas declaraciones. Pero las han calificado irresponsables. Claro. Pero, ¿usted qué opina? ¿O después de la pausa? Yo creería que hay mucha información al respecto que es interesante sobre la ivermectina. Y sobre todos esos fármacos. Deja abierta la puerta. Sí. Es interesante todo esos fármacos son muy interesantes. Bueno. Lo cierto es que pueden desparasitarnos, ¿verdad? También. Vaya, hablando de desparasitar. Cuando es que hablaron de la desparasitación, me acordé de la ivermectina. De la tal Mel Gibson. Bueno. Y ya vino San Martín. El Concepto Market de San Martín te espera con deliciosos productos para llevar, como el nuevo aderezo mostaza miel, perfecto para darle un toque especial a tus ensaladas, el de cilantro y chile cobanero y el de pepitoria. Búscalos en tu San Martín preferido.
y utiliza los servicios de Línea Rosa. Línea Rosa es un servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. Pero, ministro, usted puede ser bienvenido en Línea Rosa siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer. ¿Qué le da? Confianza, seguridad, comodidad. 24/7. 6200-4491, número de WhatsApp, y también a través de Línea Rosa App. Se vienen nuevos servicios de Línea Rosa. Sí, pendientes. Pendientes. Ya volvemos después de la pausa.
bien, ya estamos aquí desayunando, compartiendo los alimentos de San Martín y quedó pendiente el tema de los especialistas. Se veía como una falta de especialistas en el sector público y en el seguro social. Y decía el doctor Iván Solano Leiva que el problema no radicaba en la falta de profesionales, sino en la distribución de los mismos y las condiciones laborales y salariales. ¿Cuál es la situación hoy por hoy, arrancando el año 2025, ministro? Yo creo que existen muchos factores con relación a las especialidades a los médicos en general, y no solo a los médicos, al personal sanitario. Esto parte en el mundo entero, no solo se trata de lo que sucede en El Salvador, sino que nosotros podemos evidenciar en la literatura, podemos evidenciar en muchos estudios que para nosotros como médicos, como salud pública, los papeles científicos nos permiten ir identificando cómo es la severidad del problema. ¿Y qué dicen estos estudios? Dicen, bueno, miren, a nivel internacional está habiendo una disminución de la cantidad de profesionales en el ámbito sanitario. Y esto que está generando que los países tengan que pues ir reinventándose en el tema y aplicando tecnología. Y en este sentido creo que es muy importante que ustedes se den cuenta que, bueno, este problema a nivel internacional sucede en Europa, sucede en Estados Unidos, sucede en Sudamérica, sucede prácticamente en muchos países. Sin embargo, una de las grandes apuestas que tuvo el país ha sido la apuesta a la investigación, la apuesta a la formación, algo que nunca sucedió en el país. Para que tengamos una idea, el país, a través de la administración del presidente, ha invertido cerca de $100 millones en formación de especialistas y en formación de recursos humanos sanitarios desde el inicio de la administración, $100 millones, algo que se traduce en prácticamente duplicar, un poco más del doble de las especialidades que se formaban en el país. Estamos hablando que en el país se lograban formar cerca de 23 especialidades. Hoy estamos formando un poco más de 50 especialidades. 50 especialidades que se forman en el país, cuando antes no podíamos tener esa capacidad de que las escuelas de medicina en el territorio sacaran a estos recursos que después se integraban a la Red Nacional de Hospitales. ¿Con qué quiero llegar a esto? Alguien me dirá, pero ¿y de qué nos sirve eso a los salvadoreños? Bueno, que este año estamos incorporando 400 especialistas, no médicos generales, especialistas a la Red Nacional, cuando otros países ahorita no hayan ni cómo encontrar especialistas y tienen que buscarlos. Y estos especialistas son formados, Son formados en el país. ¿son médicos que han sido a través de estos recursos formados en el país? Correcto. ¿O mandados al extranjero también a formar? Formados en el país y unos otros formados en el extranjero. Ok. Y esto es bien importante porque, digamos, cuando uno tiene una especialidad, se forma en el país y termina siendo un extra de la formación de la especialidad fuera del país. Hemos tenido mucha formación de profesionales en Italia, hemos tenido mucha formación en Estados Unidos, México, se ha potenciado. Nunca en el país hubiéramos soñado, y bueno, yo estudié aquí medicina, saqué cirugía en El Salvador y nunca me había imaginado que el Ministerio de Salud iba a mandarnos a estudiar a Italia. Eso era impensable. Impensable. Ahora están saliendo muchas personas fuera del país y no son personas que el recomendado. No, son las personas que tienen la mejor nota. Y esos son los que logran salir a estudiar especialidad. ¿Y se quedan trabajando en el sistema? No, es que definitivamente es una parte obligatoria, aunque es la parte que luego no a muchos les gusta, pero ellos firman. Si aceptan esas condiciones, tienen que quedarse 3 años, se tienen que quedar el mismo tiempo de lo que duró su formación. Eso es innegociable. Si ellos se forman 3 años, tienen que trabajar con el Ministerio de Salud 3 años. Si ellos se forman 6 años, tienen que trabajar 6 años. Y van a trabajar donde el Ministerio los necesite. Si eso es en San Salvador, o si eso es allá en Aguachapán, o si eso es en Santa Rosa de Lima. Eso es innegociable. ¿Y cuál es la respuesta de los médicos ante estas propuestas? Yo creo que es una oportunidad. Cuando uno está de médico general, no tiene oportunidades de estudiar gastroenterología o de estudiar endoscopía o de estudiar dermatología. Esos eran pues considerados casi que lujos que solo gente que tenía muchas posibilidades económicas podía sacar, por decirle algo, $12,000 anuales
para ir a estudiar solo de universidad, más los gastos, más la vivienda, más todo esto, para ir a estudiar fuera del país en una especialidad. Entonces, el ahora poder tener esta oportunidad de que estudie aquí y no solo que estudie, sino que le paguen por estudiar, porque nosotros les pagamos por Claro. estudiar. Ujú. Entonces, Siguen creo siendo que miembros del ministerio. siguen siendo Ujú. miembros. Entonces, yo creo que es una oportunidad de que realmente el poder trabajar 3 años, yo ni lo vería como algo de sacrificio, no, más bien yo digo como una retribución para el mismo Estado y para la misma escuela donde me dio la oportunidad de aprender los conocimientos que después me van a dar la oportunidad de desarrollarme como profesional. Entonces creo que cada quien tiene el derecho de poder hacerse su criterio y de poder pensar como quiera, pero yo estaría sumamente agradecido y así es, realmente estoy sumamente agradecido con el hospital donde yo me formé como cirujano, porque ahí aprendí desde dar mi primer punto hasta los procedimientos que hoy realizo, pues. Ok. Hablando de hospitales, actualicémonos de cómo va el Rosales y tal vez aclarar, porque circularon en redes sociales, lo comentábamos, Ujú. unas imágenes donde a la parte de lámina, bueno, el viejo Hospital Rosales, El actual el Hospital actual, Rosales. ajá, Ajá. estaban como quitando unas láminas de unas paredes, Lo que pasa es que el Hospital Rosales es de lámina, ¿verdad? ajá, Entonces, había alguna, a ver, que no hasta, quisiera llamarle denuncia, pero habían algunas observaciones sobre que están desmontando el Hospital Rosales y es una joya histórica, es patrimonio justo hoy nacional. aparecía, leíamos un titular sobre la capilla del Ajá, Rosales, también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que y cómo va? que hasta sacaron una Que, culebra y que todo eso, entre las ¿no? paredes había una culebra, que, bueno, no sé si es cierto o no. Y lo otro, ¿cómo va la construcción del nuevo Hospital Rosales? Mire, yo creo que es muy importante que recordemos que muchos de estos pabellones históricos definitivamente están sostenidos básicamente por infraestructura de soporte. Estos son más un atentado que realmente una situación funcional. Las personas que han ido a diferentes áreas de varios de estos pabellones saben que no se puede entrar porque básicamente están sostenidos con estructuras de soporte Con chicle. que están dándole el soporte literalmente porque no pueden ser ni habitables. Entonces, probablemente yo creo que hay que tener en consideración que esta estructura se vuelve un riesgo para la población y que de alguna manera, pues, en esta situación, mucha de esta infraestructura podrá ser la infraestructura que en este momento pues está tomando en consideración o viendo en este momento la remoción de esta infraestructura de soporte que está dándole el sostén. De alguna manera yo creo que el nuevo Hospital Rosales, donde la gente necesita o donde la gente amerita recibir una atención, pues no puede ser una infraestructura donde corre riesgo primero que le vaya a caer encima el edificio. Entonces, partiendo de esto, sopesa el tema de la seguridad, donde se va a recibir la atención sobre el tema muy en particular de esta situación en la cual tenemos una infraestructura antigua, pero una infraestructura que pues no puede ni soportarse por sí misma. Ahora bien, ministro, pero ¿qué es lo que se está haciendo allí? Porque es un patrimonio. eh, Básicamente, pues dándole o es mantenimiento, porque yo creo, mantenimiento no puede dársele a una ajá, infraestructura que ya no tiene soporte. Para que entendamos, no se le puede dar mantenimiento a esta infraestructura porque ya no tiene soporte. Está sujeta con infraestructura de soporte. Ya caducó, es lo que usted dice. básicamente ya no hay. Se ha sostenido por A ver, años pero con pilares de soporte de infraestructura literal externa y están deshabilitados. Estos pabellones han estado deshabilitados por años. Entonces, ¿qué sucede? No tiene un sentido continuar teniendo de alguna manera el riesgo latente de que esto le vaya a caer encima. Entonces están haciendo pues análisis en esas áreas en donde pues están haciendo intervenciones y probablemente en esas situaciones lo que han visto a todos nuestros trabajadores Pero realizando las acciones. digamos que hay alguna voluntad de que lo históricamente rescatable que sirva, ¿verdad? O sea, Que se que mantenga. se mantenga y lo que no ya no, pues. Correcto. Sí existe esa voluntad. Esa es una parte de la voluntad de conservar lo que se puede conservar, pues, y de lo que no tiene manera de conservarse porque está sumamente deteriorado, eso no se puede conservar. Del 0 al 100%, ¿qué avance lleva la obra?
Pasémonos enfrente, nos estamos Ajá, pasando enfrente. ¿verdad? pasémonos la calle. Ajá, pasémonos la 25 Avenida. Yo creo que eso es bien importante. Vamos bastante avanzados. La infraestructura, estaban ya en el 4º nivel de la infraestructura. Creo que esto, pues, digámoslo así, es difícil de mencionar en el porcentaje. Mucho del equipamiento ya está adquirido, mucho del equipamiento ya está en el territorio. Luego de la infraestructura de obra gris, el equipamiento solo es montaje, de alguna manera, porque ya se ha ido en todo este otro proceso adquiriendo y teniendo en el territorio. Entonces esperamos que luego la otra parte, luego de la infraestructura, que va en paralelo, los gases, las líneas vitales, el tema de los aires acondicionados, la infraestructura hidráulica, la infraestructura de calderas, la infraestructura, todo el complemento, vaya. Yo creo que a veces subestimamos lo que pueda llegar a representar una infraestructura hospitalaria, porque todos queremos tener ya el hospital, pero una infraestructura hospitalaria es una infraestructura compleja. Digamos que es uno de los acontecimientos importantes del 2025. Totalmente. ¿O para cuánto es? Totalmente. Es uno de los acontecimientos, o esperamos que estos no solo sea uno, sino que pues probablemente... Es uno. Sí, Ajá. correcto. Es correcto, como han dicho. Es uno de los acontecimientos del 2025. ¿Qué otros hay? Pero, ¿y para cuándo va a estar? NEJAPA. ¿Para cuándo? ¿Pero cuándo la le idea- han dicho, oye, aquí están las llaves, ministro? ¿Cuándo lo Aquí inauguramos? está la Va. llave de la puerta. Sí, no, esperamos que sea en el lapso del 2025, que será uno de los proyectos más esperados. Recordémonos que, mire, cuando nosotros conceptualizamos la palabra hospital, no debemos conceptualizarla solo en infraestructura. El hospital es la suma de la infraestructura, del recurso humano, de la administración, de la población, todo eso hace la palabra hospital. Entonces, la funcionabilidad no va a ser al tener la infraestructura, sino que Eso es todo parte de. es parte de. Ajá. Y todo el resto del trabajo se está llevando a cabo en paralelo y se va a obtener un resultado muy impresionante que la población va a quedar totalmente satisfecha. Y lo que esté enfrente, ministro, va a continuar funcionando. O sea, no solamente me refiero al original Hospital Rosales, sino que lo que está a los lados también. Miren, yo creo que es muy importante ver que el tema sanitario cada día se va utilizando más, y es que los servicios de salud tienen otros componentes que son necesarios, componentes en los cuales usted tiene estudios de imágenes, estudios de laboratorio, estudios de prevención, estudios en los cuales pues, se va avanzando en terapias innovadoras. Entonces, cabe recalcar que cada área que el sistema de salud tiene no es un área que va a quedar, como diríamos a los salvadoreños, aventada, sino En desuso. Ajá, sí, siempre se va sacando provecho de esa área para ir incorporando nuevos, pues se le van incorporando nuevos servicios o se va incorporando nuevas áreas en las cuales se pueda ir dando atenciones a la población en la nueva implementación de servicios de salud. La salud pública no es algo que pueda tener un retorno económico sobre inversión, pero sí tiene el mayor de los retornos, y es un retorno en la vida de la población, y eso, como todos sabemos, está enmarcado en el índice de desarrollo humano, que también puede vivir una persona en un área geográfica, y eso no lo demarcan los países que tienen más plata, lo demarcan los países que tienen seguridad, los países que tienen educación, los países que también tienen salud. No son los que tienen mayor riquezas económicas, son los que pueden darse el lujo de que también, a la par de las riquezas económicas, tienen todos estos otros componentes. Entonces creo que ahora nuestro país está apostando mucho a que el índice de desarrollo humano en el país mejore mucho. ¿Y eso cómo lo vemos? No es porque yo lo diga. Usted basta con ver las políticas que están teniendo a través de la inversión en las diferentes carteras de Estado que le apuestan a la seguridad, que le apuestan a la educación, que le apuestan a la salud, y esto nos puede traducir, bueno, esto tiene un enfoque y esto es el índice de desarrollo humano, que tiene esos 3 pilares fundamentales. Obviamente no va a cambiar un montón de tiempo en el cual el sistema de salud prácticamente no solo estuvo congelado, diría yo, estaba derritiéndose. Entonces, ese retraso pues toma un tiempo ir revirtiéndolo. Y lo vemos en algo tan fácil como los especialistas, como ustedes me decían. ¿Qué hubiera pasado si estas escuelas hubieran iniciado hace muchos años atrás? ¿Cuántos especialistas tendríamos a la fecha? Claro, claro.
Ministro, bueno, vamos a poner el audio aquí de Hugo Alberto Ochoa, que nos envía un audio a través del 7850-2060 y dice lo siguiente. Ministro, una consulta. ¿Y esto que usted está mencionando aplica para estudiantes actuales de medicina que están en la Universidad de El Salvador, que están todavía formándose como médicos generales o que se van a graduar en algún momento como médicos generales o solamente ya para quienes obtuvieron el pregrado? Sí, esto aplica para todos los médicos que están de médicos generales, o sea, van a poder, hay varias modalidades. Actualmente tenemos a través del Instituto Nacional de la Salud oportunidades para poder salir en estudios a Italia a médicos que están estudiando todavía la carrera de medicina, pero también a los que ya se graduaron. Entonces creo que existen oportunidades variables, residentes, médicos generales, estudiantes de medicina. Entonces hay muchas oportunidades. Incluso hemos mandado a muchos médicos a estudiar a Sudamérica, médicos generales, especialidades en las cuales no son las especialidades convencionales, no son las especialidades cirugía, medicina, pediatría, sino que Sí, yo son conozco un oncólogo que está en Argentina, por ejemplo, y otro, a ver, es los cirujanos los que ponen los catéteres, intervencionistas Ujú. que acaba de regresar de México. Y Ajá. eso es muy importante porque tradicionalmente en el país lo que se acostumbró es que solo habían 4 especialidades: medicina, pediatría, cirugía y ginecología. Y de ahí era básicamente la entrada a las demás. Hoy no, hoy en el mundo entero usted puede entrar a una especialidad sin necesidad de tener que pasar por esas 4. Entonces eso facilita la dinámica. Entonces creo que en la pregunta darle la noticia de que sí, hay muchas especialidades que pueden optarse y es muy importante acercarse al Instituto Nacional de la Salud, en las cuales hay oportunidades para poder ingresar a especialidades desde medicina general, o sea, al salir de médico general para poder optar a especialidades como diferentes áreas en la salud pública, diferentes áreas en la medicina muy especializadas. Y de entrada directa solo con la carrera de medicina, Suramérica, Asia, y que tienen requisitos y que sí, el más importante de los requisitos, y eso sí siempre lo doy como recomendaciones, es tener inglés. Eso sí es súper importante. Hemos tenido quizás la oportunidad de conocer que la mayoría de ocasiones no pueden ingresar porque no tienen el lenguaje. El inglés Ajá, como segunda lengua. correcto. Y oportunidades hay una cantidad increíble, pero uno de los básicos es tener el lenguaje. El El inglés. inglés. Ok, tenemos que ir terminando, ministro, y como usted dice, hay mucha necesidad en el tema de salud, ¿verdad? Pero, ¿qué le podemos decir a la gente? O sea, porque siempre hay denuncias, ¿verdad? De hospitales, de unidades de salud, hay cambios, pero siempre se dan situaciones en donde la gente dice, necesitamos más. Sí, yo creo que, mire, los sistemas de salud en el mundo siempre es un tema muy complejo, un tema en el cual el sistema, pues evidentemente, siempre hay necesidad en el tema de acceso a la salud. Yo le recomiendo a la población siempre, ante una situación en la cual se está haciendo una mala atención, denunciarlo inmediatamente. Nosotros tomamos las medidas pertinentes. Próximamente vamos a tener o vamos a lanzar un mecanismo en el cual la población pueda inmediatamente notificar y inmediatamente pues hacer una solicitud para que su necesidad pueda ser abordada rápidamente y de esta manera pues poder estar resolviendo de manera inmediata las situaciones que están sucediendo. Yo creo que es muy importante también entender que a veces los niveles de complejidad o los triage en las diferentes unidades de emergencia siguen un orden en base a la severidad de la emergencia. Y eso a veces un poco, pues, de necesidad de entendimiento, porque no es la misma emergencia la que puede tener una persona que la que puede tener otra. Lo que pasa es que como cada quien llega con su dolor, ¿verdad? Es correcto. Sí, esa es yo una pienso parte que lo natural. mío es Con su emergencia, pero hay otras con su emergencias que son dolama. mucho más, a ver, necesitan mayor atención en ese momento. Sin embargo, no está para nada permitido que haya malas atenciones y en eso somos muy tajantes. Entonces, es muy importante siempre que la población pueda tener un mecanismo en el cual pueda tener las denuncias oportunas y es por eso que próximamente estamos ya por lanzar un nuevo mecanismo en el cual pues puedan ellos hacer su denuncia. Con relación a las atenciones sumamente especializadas, estamos siempre tratando de incrementar la formación de los recursos para poder liberar
estas atenciones en las moras, que yo creo que es una de las cosas que se está solicitando mucho por la población y se están haciendo De jornadas. radiólogos, me acuerdo, ministro, por ejemplo, que se decía Un- que hay muy pocos. Un dato muy interesante es que la mora de los estudios radiológicos en este momento se ha logrado bajar de 16,000 estudios que existían en mora a, a no tener mora. La cantidad de estudios que están pendientes, que es la cantidad de estudios que van saliendo al mes, que son 656 estudios. No hay estudios en mora. 16,000 estudios en mora. No hay estudios en mora ahorita. Ministro, En radiología. ya para cerrar, porque son las 9:02, ¿qué le ha pedido el presidente de la República en tema de salud para este año? Porque hubo un recorte presupuestario también para el ministerio, que creo que es el que más, de 91.1 millones de dólares. Yo creo que en tema de recorte no es que exista un recorte, digamos, como tal. Recordémonos que venimos de una pandemia. Donde se le metió bastante. Se le metió bastante. Entonces, nosotros debemos entender una situación. El país tiene un presupuesto al cual debe ajustarse. No somos un país que pueda decidir un presupuesto, poner un presupuesto al que quisiéramos poner, sino que tiene que limitarse a un presupuesto. Y en ese presupuesto, en algún momento, emergentemente, estuvimos en una situación sanitaria en la cual se le apostó mucho ese presupuesto. A pesar de esto, somos una de las instituciones que tiene mayor cantidad de presupuestos. Esto nos ha permitido prácticamente incrementar a medicamentos, a insumos, a una cantidad de variables que antes no se consideraban. Un dato muy importante y que nunca tenemos que olvidar es que el sistema de salud no pasó casi a duplicar su presupuesto. Y no estoy hablando de hace 3 décadas, estoy hablando del 2016. Del 2016 básicamente no fue hace mucho tiempo. Del 2016 a la fecha hemos duplicado el presupuesto de salud. Entonces creo que es muy importante el darnos cuenta cómo se ha apostado mucho más cuando antes definitivamente básica se daba o el medicamento básico, lo mínimo necesario y las condiciones pues no podían mejorarse. Ahora usted se acerca a las infraestructuras y definitivamente tecnología e insumos se tiene. Siempre van a haber necesidades. Definitivamente recordémonos que la salud pública en el país es totalmente gratuito. Un dato que quiero hacer mención y para que nosotros logremos dimensionar cuánto usan los salvadoreños el sistema de salud. Según el último censo que se hizo, somos 6 millones de salvadoreños. ¿Saben cuántos expedientes electrónicos tiene el sistema de salud que se ha implementado, ya que estamos totalmente digitalizados desde el 2022? 5 millones de expedientes. Y los 5 millones de expedientes son reales porque para ese expediente tuvo que haber un DUI. Entonces, eso quiere decir que si tenemos, solo como Ministerio de Salud, 5 millones de salvadoreños y son 6 millones según la población salvadoreña establecida, estamos hablando de que casi que El 90% de la población utilizamos el servicio público. utilizamos el servicio público y el Ministerio de Salud. Exacto. Entonces, estamos hablando de que probablemente sea mayor la cobertura de la estimación que se cree que atiende el sistema de salud. Entonces, es muy importante tener ese dato en consideración porque creo que también es importante manejar del por qué creo que las apuestas del tema de salud pública tenemos que entender que al ser totalmente gratuitos no va a ser digamos, tan, digamos, diversificados los servicios que puedan tenerse como se pudiera tener si tuviéramos un servicio en el cual, pues, definitivamente el aporte financiero es, digamos, mayor. Así es. Bueno, mire, para terminar, aquí están preguntando sobre la vacunación. Bueno, por ejemplo, la vacuna, todos nos la fuimos a poner a una unidad de salud, ¿verdad? La gran mayoría. ¿Cuál es el protocolo que hay ahorita, por ejemplo, para la COVID-19, influenza y todo esto demás? Influenza. Actualmente el programa de vacunación es totalmente gratuito, está activo. La vacuna de la influenza se recomienda el inicio de la vacunación en el programa de las Américas. Eso inicia por mayo. ¿Por qué? Porque definitivamente es cuando se empieza el periodo de circulación de los virus respiratorios. Inicialmente, por ahí es la estrategia. No quiere decir que no se pueda. Podrían acercarse a las unidades de salud, hay disponible. La del año pasado de la vacuna fue la misma que la circulación del cono sur que la del cono norte. Entonces, realmente puede aplicarse cualquiera de las dos. Sin embargo, la de este año todavía está pendiente de ingreso porque la vacuna se formula
con los virus circulatorios o circulantes del año anterior. Entonces se entrega a los países ahí por enero, febrero. Entonces todavía no ha venido La nueva vacuna. la nueva vacuna. Ujú. Entonces la vacunación inicia ahí por tercero, cuarto, quinto mes del año, que es la vacunación de las Américas. Entonces, más o menos por ahí anda. Ahora, ¿hay disponible vacuna? Sí, no solo es la de la influenza, yo creo que es muy importante tener en consideración que incrementamos una nueva vacuna, que es la vacuna del neumococo de 23 valencias. Esto nos ha permitido ahora a nivel internacional ser reconocidos como el país que está liderando la estrategia HARTS de control de la hipertensión arterial. Cuando ustedes ven cuál es una acción atinada en la salud pública, y esto no se habla casi acá en el país, pero a nivel internacional se está hablando mucho en el mundo entero, es el tema del manejo de El Salvador con el tema de las enfermedades cardiovasculares como detonantes. Hay mucha literatura bien interesante. Aquellos países que luego de salir de eventos desastrosos de guerra, entiéndase guerras como lo tuvo Colombia, guerras por eventos de diferente índole, nosotros el tema de las pandillas, hubo un repunte de las enfermedades cardiovasculares porque disminuyeron las muertes violentas. Entonces luego las Se visualizan. muertes cardiovasculares se fueron al tope. Pero El Salvador está teniendo un dato muy interesante, y eso es que no hay eventos o no se está visualizando ese cuadro o esa característica. ¿Por qué? Porque El Salvador implementó todas las estrategias de acciones cardiovasculares de control, siendo el país que ahora está liderando en toda la región de las Américas la estrategia de control de hipertensión, que es el principal detonante de enfermedad cardiovascular. No lo quieren soltar, mire, ministro. Aquí está Brenda. A ver qué dice. Que nos mandó un audio. Hola, buenos días. Saludos al invitado, doctor Alaví. Yo quiero agradecer públicamente. Y me operaron el 22 de diciembre de apendicitis. Me compliqué bastante, pero gracias a Dios me atendieron, y puedo decirlo con toda sinceridad, me atendieron en el Hospital Nacional San Rafael. Yo no me puedo quejar de la atención. Han sido 3 operaciones en estos últimos 10 años. Las 3 han sido en el Hospital Nacional San Rafael, y buena atención, la verdad, no me quejo. Qué bien. Va, qué bueno, ¿verdad? Sellito de abejita laboriosa. Como en el San Rafa le dicen, ¿verdad, ministro? En el San Rafa. Bueno, ministro, Ministro, gracias por la responder visita. a las inquietudes, ¿verdad? Y vamos a estar hablando pronto, ¿verdad? Conversando pronto Para sobre todo, los avances. compañera, ivermectina y ¿qué era? No, pero la ivermectina sí, vea, porque es un desparasitante. Es un desparasitante. Ajá, cabal. Eso sí, compañero. ¿Cuál era la otra? El fenbendazol, pero Fenbendazol. ¿y eso para qué es, Eso ministro? es para los chuchos. No, ¿para También, qué? también es un Un antiparasitante. desparasitante. Sí. Aquellos no parásitos. Bueno, Pero con una que nos tomemos, vea, pues ministro, sí, sí. pues sí. ¿Quieren volver a escuchar esa entrevista? Atención a lo siguiente. Mirando todo igual. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.